Buenas tardes, profesora. Junto con mis compañeras Tania Escobar, Valentina Magaña, Pamela Saldaño y Javier Ulloa, y que les habla Maite Berenguer, le presentaremos el caso de Elena. Elena, de 57 años, vive en la comuna de Independencia, junto a sus dos hijos, Claudio y Esteban. Claudio es su hijo mayor y responsable de los cuidados de Elena y del hogar. Elena hace 3 años se separó de su marido, lo que la llevó a una ingesta de fármacos excesiva, o sea, un intento de suicidio. Posterior a este hecho, estuvo internada en una clínica psiquiátrica y tras su estancia ahí no siguió ningún tratamiento para su mejora. Gracias a esto, la usuaria ha presentado síntomas y signos preocupantes para Claudio, como discapacidades cognitivas, tristeza recurrente y falta de motivación para realizar ABD, trabajar o algunas actividades de ocio. El TDM o el trastorno del ánimo se produce cuando algunos sentimientos como el exceso de tristeza o desinterés interfiere con la vida diaria de la persona durante un periodo prolongado. Este trastorno se puede dar en dos tipos de episodios. Episodio único, cuando la persona sea diagnosticada por primera vez y no ha presentado anteriormente otros cuadros depresivos. Puede ser leve, moderado o grave con características psicóticas. El episodio recurrente es cuando la persona ha tenido ya varios episodios de depresión y también puede ser leve, moderada o grave. Algunos de los síntomas y signos del trastorno del ánimo son estado del ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, disminución del interés o placer por actividades, pérdida o aumento de peso sin una dieta o la pérdida o aumento del apetito, insomnia o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, disminución en la capacidad cognitiva para pensar, concentrarse y tomar decisiones, y tener pensamientos de muerte recurrentes. Para que el TDM pueda ser diagnosticado, el usuario debe presentar 5 o más de estos signos por un periodo de tiempo prolongado y debe afectar o deteriorar algunos ámbitos de la vida de la persona, como el laboral, el social o algunas actividades significativas. El diagnóstico de Elena en relación a sus síntomas y signos da todos los indicios para que sea un trastorno depresivo mayor grave. Presenta alteraciones de memoria a corto plazo, falta de concentración en algunas tareas y el enlatecimiento en resolver problemas en su lugar de trabajo. También muestra sentimientos de inutilidad o falta de confianza en sí misma, pues no confía en sus capacidades para poder llevar adelante sus labores del hogar y del trabajo. Además que presenta una baja autoestima y una vida social baja también. Estas situaciones han afectado el desempeño ocupacional de Elena y todos son síntomas del criterio diagnóstico del TDM. Dentro de los factores biopsicosociales encontramos como hecho gatillante la separación de Elena con su marido, pues esto indujo a un intento de suicidio por ingesta de fármacos excesiva y posterior a eso, una internación psiquiátrica. Además, el no seguir un tratamiento posterior a esta internación produjo que la sintomatología se ha agravado hasta el día de hoy, viendo áreas de su desempeño afectadas como el autocuidado, participación social, ocupación y actividades de la vida diaria. La evaluación multiaxial, que utiliza ejes para dar una evaluación más integral, en el eje 1, que habla sobre trastornos clínicos, encontramos el trastorno depresivo mayor grave. En el eje 2, que habla sobre trastornos de la personalidad, mecanismos de defensa, retraso mental, entre otros. Y el eje 3, que habla sobre enfermedades médicas, la usuaria no presenta un diagnóstico en ninguno de estos dos. En el eje 4, que habla sobre problemas psicosociales, encontramos la separación de su marido, que indujo a un intento de suicidio. Y en el eje 5, que habla y utiliza la escala de evaluación de actividad global, encontramos el eje 3140, que significa una alteración importante en varias áreas como lo es el trabajo escolar, las relaciones familiares, el juicio, el pensamiento o el estado del ánimo. Por otro lado, la evaluación no axial, que no utiliza ejes para dar un criterio diagnóstico, encontramos el trastorno depresivo mayor grave, influenciado por factores contextuales como la separación de su marido, manifestando una alteración importante en varias áreas como lo es el trabajo, las relaciones sociales, pensamiento y estado del ánimo. Es importante que al momento de diagnosticar exista claridad sobre el diagnóstico diferencial.
Esto quiere decir que se debe tener en cuenta la exclusión de ciertas patologías o posibles causas que puedan ser semejantes al diagnóstico y que pueden interferir en la identificación de este, que en este caso sería la depresión mayor. Algunos de los síntomas presentes son el tener un estado de ánimo deprimido, disminución del interés o placer, aumento o pérdida de peso, sentimiento de inutilidad, disminución de capacidad de pensar, concentrarse o tomar decisiones, entre otros. Podemos diferenciar el diagnóstico depresivo mayor con el diagnóstico depresivo persistente, ya que si bien ambos son trastornos del ánimo, pero este último tiene una menor intensidad y una mayor duración. Aunque existe una diferencia entre la intensidad, mantienen la misma sintomatología y ambas pueden tener un alto nivel discapacitante. El trastorno depresivo mayor, a diferencia del persistente, se desarrolla por menor duración, por lo que es más fácil de ser detectado, no como el persistente, ya que, según esta patología, la persona se encuentra en un estado constante y extenso de desmotivación y alteración emocional, por lo cual lo normaliza. Por lo tanto, a pesar de tener variadas similitudes, es importante destacar un diagnóstico diferencial para, para realizar un tratamiento e intervención acorde a la patología que corresponda. Otra patología a diferenciar es el trastorno de ansiedad, el cual se caracteriza por presentarse sin motivos o de una manera desproporcionada ante la situación de estrés, interfiriendo en el funcionamiento habitual de la persona. Si bien las conductas de ambas personas pueden ser similares, la causa o sintomatología es distinta, puesto que en las dos sintomatologías la persona puede sentir una disminución del placer al hacer cosas, pero en el caso de la ansiedad se origina por una excesiva preocupación ante la situación y en el de la depresión puede ser ocasionada por una falta de motivación en hacer actividades. Además, estas se diferencian en el momento en el que se viven, ya que la ansiedad se manifiesta frente a un momento futuro y en cambio la depresión se siente en el presente y por situaciones pasadas. Por último, es importante diferenciar el TDM del trastorno bipolar. Este se define por presentar episodios depresivos y de manía o hipomanía. Encontramos el trastorno bipolar 1, 2 y ciclotímico. Este último se caracteriza por numerosos síntomas depresivos que en una primera instancia pueden hacer sospecha de un TDM. Sin embargo, no cumplen con los criterios diagnósticos para un episodio depresivo mayor. Además, el TDM no presenta episodios maníacos o hipomaníacos. Para llegar a un tratamiento ideal para Elena, es importante que se evalúe en primera instancia el riesgo suicida. Si el usuario está con pensamientos constantemente suicidas, nosotros no podemos realizar ningún tipo de intervención y debe ser enviada directamente a una hospitalización. Para esto es ideal que se utilicen dos tratamientos, logrando combinar el tratamiento farmacológico como el psicosocial, porque en conjunto logran ser mucho más efectivos que por separado. En cuanto al tratamiento farmacológico, es importante primeramente hacer que los síntomas y signos desaparezcan, por lo que se medica al usuario de manera intensa para posteriormente iniciar la recuperación de este. Luego, se suministran fármacos para que se impida la manifestación de la enfermedad, en este caso el trastorno depresivo mayor. Referente al caso de Elena, le realizamos un tratamiento basado en la farmacoterapia, la psicoterapia e implementaremos terapias de grupo. La farmacoterapia se le suministrarán fármacos los cuales serán los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, también antidepresivos, tricíclicos, IMAO, entre otros. Estos fármacos no tendrán efecto durante las 2 primeras semanas de tratamiento. Es normal que al mes recién se vean cambios en la persona y se puede utilizar esta terapia para que ayude a que el usuario no tenga llantos de la nada y para que en general las dificultades cognitivas que ha presentado en el último tiempo no se le presenten debido a este trastorno. En relación a la psicoterapia, se busca ayudar al usuario a conocerse mejor y cambiar sus formas de pensar, sentir y actuar. En este caso, ayudaremos a Elena a que se preocupe más de sí misma, enfocándonos en su autocuidado como lo es su arreglo personal. Como actividad en este tratamiento, se podría lograr que Elena sea capaz de identificar las debilidades que cree que posee y sus fortalezas, ya sea físicamente y en cuanto a su personalidad. Por otra parte, tendrá la tarea de cumplir objetivos que se proponga diariamente. En primera instancia, serán objetivos enfocados en actividades de su vida diaria o basados en sus ocupaciones, y posteriormente serán objetivos más complejos relacionados a su persona. Por último, encontramos la terapia en grupo. En este tratamiento se hablará del bienestar subjetivo, la calidad de vida, las habilidades sociales, el autocuidado, manejo de emociones y por último se tocará el tema de la autoestima. Es de suma importancia que nos inicie hablando de este último, porque está directamente relacionado a la introspección de la persona.
por lo que si se toca en un inicio podría generar muchas angustias e inseguridades en la usuaria. En este tratamiento realizaremos intervenciones en conjunto con su familia, que son sus hijos, realizando charlas acerca de distintos temas antes mencionados, involucrando a la usuaria preguntando acerca de uno de ellos y que sus hijos opinen en relación a su madre en cada uno de los puntos, fortaleciendo su vínculo familiar y significando un progreso que pueda ayudar a Elena a sentirse mejor consigo misma y acompañada. Por su atención, muchas gracias.